mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Abelardo del Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia tras un preconteo ajustado que le ha dado la victoria por menos de un punto frente a su rival de izquierda, Iván Cepeda. Iremos a Bogotá y a Barranquilla con nuestras enviadas especiales. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer renunció hoy a su cargo luego de fuertes presiones internas del Partido Laborista. Starmer declaró que no es la persona idónea para encabezar el liderazgo de su formación. Y en el Mundial 2026 hablaremos de la sorpresa gigante que ha dado Cabo Verde, logrando un empate 2-2 con una institución del fútbol, Uruguay. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia. Colombia tiene nuevo presidente electo, Abelardo del Espriella. El abogado de 47 años, representante de la derecha ultraconservadora, pero alejado de los partidos tradicionales, logró este domingo un triunfo ajustadísimo de menos de un punto porcentual sobre su rival de izquierda, el senador Iván Cepeda. En su discurso de victoria, del Espriella prometió una nueva era, una patria milagro, que plantea poner mano dura contra la violencia y el crimen organizado. Desde Barranquilla, el informe de nuestra enviada especial Marine de la Moissonnière. Fuegos artificiales y música así dan la bienvenida al nuevo presidente de Colombia. En una cabina de vidrios blindados, vestido de la camiseta de la selección, Abelardo de la Espriella da un discurso con un tono más moderado de lo que suele hacer. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá persecuciones. Adriana Herrera, de 52 años, no deja de admirar a su nuevo presidente. Soy feliz, no me cae de la emoción. Esto lo necesitábamos. Lo que más quieren los seguidores de Abelardo de la Espriella son resultados en la lucha contra los grupos criminales, como lo explica René Cusa. Prácticamente los grupos terroristas son los que están haciendo de las suyas en esos territorios y no se puede permitir. Tenemos que retomar el control del territorio y es la forma de hacerlo, o someterlos, o encarcelarlos, o darlos de baja. Los votantes del Tigre tienen muchas expectativas. Abelardo de la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto por 4 años sin mayoría en el Congreso. Gracias a Marine de la Moissonnière desde Barranquilla. Y por supuesto, con un resultado tan cerrado en unas elecciones tan polarizadas, la mitad del país no está contento. Se ha registrado protestas en Cali, en Bogotá, donde los simpatizantes de Iván Cepeda llaman incluso a la resistencia. Nuestra enviada especial a la capital colombiana, Paola Ariza, estuvo en el comando de campaña de Cepeda y allí pudo captar la decepción de sus votantes. Por ahora no hay nada que celebrar o lamentar. La diferencia porcentual fue de menos de 1%. Y históricamente el error ha sido de alrededor del 3%, 5%. Se pueden verificar esas cifras. Entonces todavía no se considera una derrota. Hay que esperar al escrutinio y ahí sabremos. Me parece bastante triste que en este momento nos supere numéricamente una apuesta de país que pretende destripar la otra mitad, que pretende suprimir la diferencia, que pretende retroceder en derechos sociales y que pretende dar a los pueblos indígenas y a las minorías un trato absolutamente marginal.
mal. Lo que estamos viendo es alguien que tiene una apuesta más regresiva de la lucha contra las drogas que el Plan Colombia, apuestas que acá ya una y otra vez han fracasado, que han terminado en millones de desplazados y que han terminado en el dolor del pueblo colombiano. Y por su parte, el candidato Iván Cepeda reconoció el llamado preconteo de votos, pero considerándolo como un dato que no tiene carácter oficial ni vinculante. Una vez se produzca el escrutinio y su resultado final, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio. Por ahora, Cepeda ha anunciado la impugnación de 33.000 mesas electorales en todo el país y afirma que esperará justamente la promulgación de resultados oficiales por parte de la Registraduría de Colombia. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer anunció su dimisión luego de fuertes presiones internas de su partido, el Partido Laborista. Starmer afirmó no ser la persona idónea para encabezar el liderazgo del partido de cara a las elecciones de 2029. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign. Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que amo. Por eso renunciaré como líder del Partido Laborista, dijo Starmer. Nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico, nos explica justamente las circunstancias de esta renuncia del primer ministro británico. Keir Starmer ha dicho en su discurso de renuncia en frente del número 10 que preguntó a su partido si creía que era la mejor persona para liderarlo en las próximas elecciones generales dentro de 3 años y ha aceptado la respuesta. Un Starmer que hasta hace 2 días aseguraba que pelearía en unas primarias y que se ha emocionado cuando ha mencionado a su esposa que estaba detrás de él. Starmer permanecerá en el cargo hasta que haya un nuevo líder antes de que se reanude el Parlamento en septiembre. El proceso para nominar a los sucesores empezará el 9 de julio. El gran favorito, el único que quiere su partido, es Andy Burnham, el exalcalde de Manchester, pero si se presenta alguien más se celebrarán primarias. El final de Starmer empezó con la dura derrota de los laboristas en los comicios municipales del 7 de mayo. El gran ganador fue el partido Reform de Nigel Farage, un partido antiinmigración populista que lidera todos los sondeos de cara a las generales. Entonces no consiguieron echarlo. Querían a Burnham, que ganó el pasado jueves unas parciales en Manchester, imponiéndose precisamente a Reform, que le dieron el escaño que le permitía desafiar a Starmer a unas primarias. Esta tarde Burnham jurará el cargo de parlamentario. Gracias a Daniel. Y calor en la arena política y calor también en el termómetro. Una ola de calor golpea en este momento el oeste de Europa y hablamos especialmente de Reino Unido, Francia y España. En París, por ejemplo, se registran ya temperaturas que van desde 36 hasta 43 grados centígrados, lo que ha obligado a las autoridades a cancelar trenes, a atender el calor en los hogares de ancianos y a suspender clases. Nuestra colega Aida Palau entrevistó a Isabel, madre de 2 niños en el distrito 19 de París. Es insoportable, la verdad, los niños lo sufren mucho y más en esta última etapa del curso. Nos han enviado un mail recomendándonos sobre todo ponerles pues gorras, hidratarlos y si podíamos ir a buscarlos a la 1:30 porque al parecer las profesoras van a concentrar todos los aprendizajes, dicen, por las mañanas. Es que es complicado porque los dos trabajamos y igualmente las casas tampoco están adaptadas para tenerlos toda la tarde allí. No es la solución, la verdad, encuentro. Lo que va a pasar ahora es que estos episodios caniculares van a ser la regularidad. En todas partes lo estamos viendo, en Europa, en España, y realmente si las escuelas y los espacios públicos no empiezan a ponerse las pilas con este tema, vamos a pasarlo mal. Y sobre todo que tampoco la responsabilidad va a ser de las familias de tener que quedarte con los hijos toda la tarde en casa porque no haya una adaptación a este calor y a estas nuevas situaciones climáticas. Y recordemos que París es una ciudad donde las escuelas no están equipadas con aire acondicionado y se estima que solo un 10% de los apartamentos lo tiene. Un informe de la ONU recién publicado denuncia que las mujeres y las personas LGBT sufren con mayor dureza la represión política del gobierno de Nicaragua desde las protestas de 2018 que, recordemos, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han señalado como un intento de golpe de Estado. Raquel Villaécija nos explica.
El informe realizado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua constata que, aunque la represión es por razones políticas, el gobierno usa el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento de los opositores. Lo explica Ariela Peralta, una de las expertas del equipo de la ONU. A mí me parece que hay dos puntos que son esenciales. Uno es el reprimir a las mujeres activistas o las mujeres con un alto perfil que lideraban una agenda de género o lideraban organizaciones de derechos humanos o con una agenda política. Estas mujeres, además de presentar un liderazgo, un discurso, una posición que defiende derechos de las mujeres, estas mujeres también desafiaron un rol predominante que el gobierno de Ortega y Murillo sostienen en cómo han configurado los estereotipos de género y cómo han modificado normas. Y entonces estas mujeres, como desafiaban ese rol y eran mujeres de alta visibilidad, fueron un foco de persecución política. Para el gobierno de Nicaragua, las mujeres que lideraron las protestas en 2018 son presentadas como enemigas del pueblo y hay detenciones arbitrarias, violencia física, tortura e incluso violaciones. Que incluyeron formas claras de violencia sexual y de género, incluida la violación. Nosotros ponemos textualmente testimonios de personas que fueron sometidas a amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual, y estas prácticas buscaron humillar y castigar por su participación política, por un lado, o por apartarse de roles tradicionales. La violencia además estuvo muy dirigida contra atacar ese rol que ellas contrariaban, el rol de la maternidad, de la custodia de los hijos. Muchas fueron llamadas malas madres, abortistas, traidoras, enemigas de la familia. En los últimos años, el gobierno de Ortega ha cerrado más de 300 asociaciones feministas y en defensa de los colectivos LGBT, eliminando así los espacios de protección a estas personas. Muchas de estas organizaciones brindaban servicios legales, psicosociales, comunitarios, de salud sexual reproductiva, y esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas o las personas del colectivo LGBTIQ. Ariela Peralta es miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua. Mundial de Fútbol 2026 en RFI. Así es, y no podemos dejar de hablar de Cabo Verde, un equipo pequeño que ha dado la gran sorpresa, primero empatando 0-0 con España y ahora logrando un empate también 2-2 con otra institución del fútbol, Uruguay. Nuestra enviada especial al Mundial, Ana María Ospina, nos cuenta más. Uruguay pagó caro sus errores defensivos y quedó en deuda con su hinchada. Este segundo partido lo empezó perdiendo ante la debutante Cabo Verde, lo empató y se adelantó en el marcador, pero minutos antes del final, Matías Olivera perdió el balón y combinado con una mala salida del arquero Fernando Muslera, dio lugar al segundo tanto caboverdiano. 2-2 terminó el encuentro en Miami. Ahora en Guadalajara, la garra charrúa tendrá que salir ante España. Al respecto habló Maximiliano Araujo, autor del segundo gol de Uruguay. Ahora cambiar rápido el chip y poder dar el máximo a cada uno en la recuperación, en los entrenamientos para llegar de la mejor manera al viernes. También intentará quedarse en el torneo Cabo Verde, que acumula 2 puntos, los mismos que Uruguay. Los africanos se medirán a Arabia Saudita, ya eliminada de la competencia. Desde el Mundial 2026, Ana María Ospina, RFI. Gracias, Ana María. Y recordemos que hoy vuelve Lionel Messi a la cancha en el encuentro Argentina-Austria. Pendientes. Enfoque. Hace mucho calor en Europa, pero el cambio climático preocupa también en la costa del Pacífico y allí el fenómeno meteorológico El Niño ya se hace sentir, en particular en Perú. Las temperaturas marinas están más elevadas de lo normal y tiene ya impactos en la pesca. Este es un trabajo de Rafael Morán. En las costas peruanas el fenómeno El Niño ya es palpable. El agua del litoral norte es 7 grados más caliente de lo normal. Es uno de los efectos de este episodio natural que ocurre cada 2 a 7 años. La intensidad de El Niño es variable, pero lo que sabemos es que altera el nivel de los vientos y de las precipitaciones, causa sequías o lluvias torrenciales según las regiones de Latinoamérica. En Perú, el aumento de la temperatura marina tiene impactos ya en los recursos pesqueros, como
como lo constata Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de la ONG Oceana Perú. La primera expresión, manifestación, ha sido la captura de anchoveta, una especie de aguas frías, ¿no? El incremento de las temperaturas, etcétera, ha profundizado la anchoveta, se ha desplazado, se ha alejado y hay menos anchoveta disponible. La que queda arriba es solamente juvenil. Se ha pescado solo el 25%. El otro efecto que se ha visto ahora es la presencia de lo que los pescadores artesanales llaman jaiba morada, que es una especie de cangrejo que no tiene valor comercial y que con las tenazas se queda, rompe las redes y es lo que sacan. Algunas especies de peces, en cambio, proliferan con el aumento de la temperatura del agua de mar. Sin embargo, el organismo peruano que vigila el Niño anticipa un fenómeno fuerte, lo que podría limitar los efectos positivos en las pesquerías. Perú aún recuerda los dramáticos episodios de El Niño de 1982 y 1997, cuando inundaciones, derrumbes y enfermedades causaron cientos o miles de muertos. Para limitar los daños, el país debería tener sus redes de desagüe preparadas, recomiendan, por ejemplo, varios expertos. Juan Carlos Sueiro. Mejorar, reforzar vías de comunicación, porque te digo, una papa, una cebolla, te puede durar una semana, un pescado sin refrigeración, un día. Lo segundo es generar los recursos, las cosas para desaguar, sacar el agua que se acumule por salud pública. Porque en esos momentos la temperatura es muy alta, esas aguas están estancadas y eso lo que genera son problemas de salud pública, enfermedades. Y específicamente en la pesca consideramos que el Estado debe tener previsto programas de crédito o incluso de soporte, de ayuda. Según los pronósticos científicos, el evento meteorológico alcanzará una magnitud fuerte de noviembre a diciembre. Gracias a Rafael Morán. Y ahora vamos con las noticias del Mundial de Fútbol. Aquí comienza el Deportivo con Carlos Pizarro. Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del Deportivo Dominical, que por estas fechas viene a ser una continuidad del diario mundialista que les estamos ofreciendo desde que arrancase el Mundial de Fútbol 2026. En esta ocasión, el programa se va a centrar en la cómoda victoria de España ante Arabia Saudita por 4-0 y el estrepitoso empate a 0 entre Ecuador y Curazao, con el que la selección sudamericana se complica su futuro en la Copa del Mundo. Igualmente, habrá tiempo para el análisis, esta vez con una de las leyendas del fútbol africano, el arquero camerunés Thomas Nkono, con el que tendremos un punto de vista a tener en cuenta. Se lo contamos ya en este cambio de estación, primer día de verano de 2026. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos a todos. La selección española recuperó la chispa que le hizo ser campeona de Europa y despejó todas las dudas que se generaron en su estreno ante Cabo Verde cuando empataron a 0. El combinado, entrenado por Luis de la Fuente, recuperaba su buena imagen en su segundo partido, goleando a Arabia Saudita 4-0, el primero de ellos firmado por su estrella emergente, Lamine Yamal. Muy feliz al final, para eso estamos aquí, para ayudar al equipo. Si puedo ayudar en algo, pues en eso estaré. Estamos muy felices por la victoria, pero ya pensando en el partido de Uruguay y ganarles a ellos también. Sí, al final queríamos desquitarnos, han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España y somos lo mismo. Lo que pasa es que el primer partido tuvimos un tropiezo, pero bueno, muy contentos, muy felices y seguiremos así. Y si España recupera su estado de gracia y pone la directa, hay otra selección que en las últimas horas puso las alarmas en todos los aspectos frente a un empate inesperado. Nos referimos al combinado de Ecuador, que no fue capaz de marcar frente a Curazao y sigue dependiendo de sí misma para continuar en el Mundial, pero eso sí, para ello, deberá ganar el próximo jueves a una selección de Alemania que se ha mostrado letal desde que arrancase el torneo. Este que van a escuchar es Emer Valencia, atacante de la Tri. No, la verdad que duele mucho porque hemos jugado 2 partidos, disputado 6 puntos y hemos conseguido solo 1. Teníamos una gran ilusión de conseguir hoy los 3 puntos. La verdad que desde el primer minuto salimos a tratar de buscar ese resultado, pero como digo, con rivales así, la verdad que también hay que darle su mérito, hicieron un buen trabajo. Y cuando no puedes abrir el marcador, al final se vuelven partidos muy complicados. Una gran decepción lo que pasó con Ecuador. Precisamente vamos a indagar sobre este partido con nuestra enviada especial Ana María Ospina. Nos marchamos a Kansas City. En RFI, Copa del Mundo FIFA 2026. Siga la información del Mundial desde Estados Unidos, México y Canadá.
No vamos a hacer esperar más a nuestra enviada especial al Mundial, Ana María Ospina, quien estuvo cubriendo el empate a 0 entre Curazao y Ecuador, por lo que vivió muy de cerca la decepción de la hinchada ecuatoriana y la impotencia de los jugadores de la Tri. Ana María, muy buenas. ¿Fue difícil digerir este empate a 0 para, recordemos, una de las sensaciones sudamericanas más sólidas que se presentaban aquí en este Mundial? Hola, Carlos, sí, bastante. De hecho, esta mañana la gente estaba un poco preocupada si el partido haya sucedido 2 días antes, pues la gente no ha podido entender cómo la generación dorada del fútbol ecuatoriano está viviendo este momento. Un año de empate 0-0, un resultado que no le ayuda a ninguno de los dos equipos. Yo lo viví muy cerca de la reina Máxima y el rey Guillermo de Países Bajos, que vinieron para apoyar a su selección. Vale la pena recordar que la pequeña isla de Curazao es un país independiente, pero que pertenece al reino neerlandés. Ella con su camiseta azul, él con su camiseta azul, así como una parte pequeña del estadio. Y ya voy a hablarles de Ecuador, pero es importante decir que al finalizar el encuentro, estos de Curazao festejaron como si fuera una victoria, y es que para ellos lo fue, su primer punto en su primera participación mundialista, y su arquero Eloy Run atajó 15 tiros, todo un récord, y bueno, esto evitó que los ecuatorianos marcaran en 15 ocasiones, que tenían amplias posibilidades de llevarse el partido, incluso, pues la realidad para ellos fue otra. 15 opciones de gol, insistimos, la desilusión de los hinchas y una molestia bastante grande contra el seleccionador Sebastián Becasese. Esto es un deporte de pasiones, Carlos, no es exagerada su reacción, y esto era lo que nos decían. Más que decepcionado. Uno viene con mucha ilusión, prepara con mucha anticipación este tipo de viajes, y llega a encontrarse con este planteamiento que uno ni siquiera entiende como hincha. No es justo. Le quedó muy grande el equipo. Somos un equipo que tenemos mucho más para dar. Tenemos jugadores europeos, y con el técnico mediocre que tenemos no servimos para nada. Le quedó grande el equipo a Becasese. Le quedó grande Ecuador. Becasese, sácatela, lárgate. Muy calentitos salieron los hinchas ecuatorianos del estadio de Kansas City. Estas declaraciones no son más que el reflejo de la decepción, y del lado técnico mucha tristeza, mucho perdón hemos escuchado en las últimas horas, y sobre todo muchísima fe, lo único que le queda a la plantilla ecuatoriana para afrontar su choque contra una Alemania ya clasificada, Ana María. Sí, las cuentas son muy malas para la tricolor. El primer puesto de su grupo entonces ya está asegurado, está en manos de Alemania, ganador de los 2 primeros encuentros. Le queda ese partido frente a Alemania para pelear por un cupo. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.